Am I waiting for you or are you waiting for me? Dice Jeffrey que si yo lo estoy esperando a él o él me está esperando a mí. Actually, I'm waiting for you. Okay. So we're here because we've noticed that the Buddha is, I have to put my shadow at the place, right? Has pointed out that there is such a thing as liberation. Así que nos encontramos esta mañana aquí porque el Buda señala hacia la luna, simbolizando de esta forma que existe la posibilidad de la liberación. And because we want to see how liberation might be attained, Y debido al hecho de que nosotros deseamos explorar la posibilidad de logro de la liberación y los medios que a esto puede conducir, due to which we are investigating debido a lo cual nos encontramos investigando the type of mess that we're in el tipo de desastre en el que nos encontramos presentes, to see if there's a way to get out of it. con el propósito de explorar si en efecto existe alguna forma de liberarnos de este. And this is a format which is present throughout Buddhism and maybe especially in Tibet. Especially, but it is present in other. Y es un formato que encontramos presente en la tradición budista, pero en especial en la tradición tibetana. And so driven by, especially by ignorance, Así que, movidos fundamentalmente por la ignorancia, which impels us into virtuous and non-virtuous actions, la cual nos impulsa hacia la ejecución de acciones virtuosas o no virtuosas, those actions leave potencies on the mind, esas acciones depositan potencialidades o impresiones en la mente, which drive us into, uncontrollably, drive us into various levels of cyclic existence. las cuales incontroladamente nos impulsan hacia la experiencia de diferentes niveles de vida en los distintos planos de la existencia condicionada. So in the very center are the pig, rooster, and snake, symbolizing ignorance, lust, and hatred. Así que en el centro de este diagrama encontramos al cerdo, a la serpiente y al gallo, que representan respectivamente la ignorancia, la hostilidad y la lujuria o el apego. And in the next circle are depicted the positive and negative actions. En el siguiente círculo se representan las acciones positivas y negativas. And then the next circle are the 6 levels of cyclic existence. En el siguiente círculo se representan los 6 diferentes niveles de la existencia condicionada. One of my teachers was fond of a great deal of repetition. Uno de mis maestros era adepto, le encantaba una gran cantidad de repeticiones, To the point where I would get completely fed up with his repetitions. hasta el punto en donde yo literalmente experimentaba total hastío de su repetición, Thinking, tell me something new. pensando, dime por favor algo nuevo, You already told me that. ya me contaste esto. And fed up means angry, right? Y pues cuando digo que estaba hastiado, quiere decir que estaba molesto, ¿verdad? So I'm sitting at his feet, Así que estoy sentado a sus pies, prior to which I'm bowing down to him. justo antes me postrado ante él, But a good deal of the time I'm fed up, angry. pero una buena cantidad del tiempo me encuentro harto y enojado. But then I eventually thought, well, there's no way of stopping him from repeating all these things. Pero después eventualmente me di cuenta que no había manera alguna de poder impedir que repitiese todas estas cosas. And I could see that what he was saying was familiar. Y podía darme cuenta que lo que decía era familiar. But then I challenged myself to see if I could come up with it faster than he did. Y después ponía para mí mismo el reto de si podía evocar
todas estas ideas más rápidamente que él. As soon as he would start En el instante en que él comenzaba a particular topic, un tópico en particular, I would, in my mind, en mi mente fill it all in. lo rellenaba completamente. But usually I would get it to a point and then think, oh, what was the next one? Pero usualmente lo llevaba hasta un cierto punto y pensaba, ¿qué es lo que sigue? So I could see that I needed the repetition. Así que en ese momento me daba cuenta que en efecto necesitaba de esta repetición. And I used this technique day after day after day. Y de ese momento en adelante yo mismo empleo esta técnica día tras día tras día. And more or less forgot that I was angry. Y más o menos se me ha olvidado que a mí me producía irritación. And if he had not done this, I wouldn't have much to say now. Y la realidad es que si él no hubiese empleado esta metodología, no contaría yo con mucho que decir ahora. I would say, yeah, it's in the book. Diría, sí, sí, está en el libro, consúltenlo. So, the outer rim indicates in more detail how this process takes place. Así que, como habíamos comentado el día de ayer, el último de los círculos lo que representa es la mecánica por la cual este proceso de la existencia cíclica se conforma en nosotros. It begins from the top in this depiction. Comienza en la parte superior en esta representación. Ah, yes. Tengo aquí el rayo láser. Demonstrate my skill. Aquí les demuestro mis habilidades didácticas. And there are 12 pictures. Y hay 12 imágenes, 12 representaciones. So the chart of 12 Así que ustedes tienen en los notas que les facilitamos, tienen esa, not the chart of 27. no la de 27, sino la de 12. These are the 12. Estos son los 12. And notice that, okay, another example of my lack of skill in teaching. Y notarán que este es otro ejemplo adicional de mi falta de habilidad para enseñar. I was about to say, notice that the 12 are divided into 3 portions. Estaba por decir que debían de notar que los 12 se dividen en 3 porciones, Which are 3 lives. lo cual quiere decir 3 vidas. But I don't think you can see the invisible ink that we used. Pero no creo que puedan ustedes ver la tinta invisible que utilizamos. The first life, okay, we have to look at the 27. Así que tenemos que ver al de 27 atrás. I often complained about, from among my 21 Tibetan teachers, I often to myself complained about the teachers who didn't prepare before they taught. Entre mis 21 maestros tibetanos a menudo yo me quejaba amargamente de aquellos que no se preparaban antes de dar una conferencia. Very nicely I folded it so I couldn't see the other side. Y Okay. había Just the doblado 12. All right? muy lindamente la hoja de tal manera que no podía ver el otro lado, solo los 12. So indeed, I always make sure to prepare a good deal before I teach. Así que de hecho siempre me cercioro en prepararme significativamente antes de enseñar, But I've been caught in my own complaint. pero ahora he sido atrapado en mi propia queja. The great advantage I get from giving these talks is that I read the book. La gran ventaja que extraigo de dar estas conferencias es que me brinda la oportunidad de estudiar y de leer el libro. It was published a long time ago, Fue publicado hace mucho tiempo, but even if it was published 6 months ago,
I would be surprised at what I found inside it. Pero aunque Really. hubiese sido publicado hace 6 It's- meses, la realidad es que me sorprende lo que he tenido la oportunidad de encontrar dentro del mismo. It's terrific Realmente es maravilloso este to texto. read. Es una lectura maravillosa. You know, if it was my own creation, I shouldn't sit here and say it's terrific. Si hubiese sido mi propia creación, no debería de sentarme aquí y decir que es maravilloso, But it's not my own creation. pero no es mi propia creación. Somebody else's picture on the cover. Como se darán cuenta, la fotografía de otra persona está en la portada. And even in my own introduction this time, I thought, oh, I didn't know that was there. Y aún en mi propia introducción, al yo repasarla y leerla, decía, no sabía que eso estaba ahí presente. I've been wondering about this for a couple years. Me he estado preguntando acerca de esto por un par de años. I didn't know how to find out what it meant. No sabía cómo averiguar lo que significaba. So, notice in these titles Noten entonces que en estos títulos that they speak about what lifetime the particular links are in. nos hablan acerca de la vida en particular en que cada uno de estos eslabones se inserta. The first three links are in, it says, any lifetime prior. Los primeros 3 eslabones, notarán ustedes, dicen cualquier vida previa a la actual. Then the next 7.5 are in Después, the present lifetime. los siguientes 7 y medio se insertan en el contexto de la vida presente. Present lifetime means, in terms of an example, our present. Ok, Our present lifetime. You have voice. you've been edited, silenced. Our present lifetime. Wait, just 1 second. It's the battery. We ran out of battery. Right near my heart. Estaba demasiado cerca a su corazón. Se la chupó. My heart took all of it. Mi corazón tomó toda la energía. There we are. Oh, there you are. Yeah. I was going to make a joke earlier that we hadn't managed to ruin the electricity. Iba a ser una broma más temprano de que no habíamos logrado echar a perder la electricidad. Last time it was a very special storm La, u- that swept through Mexico, Yeah. right? right. We could hear it. La última vez fue como resultado de una gran tormenta que se proyectó por todo encima del Valle de México. La podíamos oír. Just before I was to give a realistic account of my relationship with my 21 teachers. Antes de que compartiera con ustedes un recuento realista de mi relación con mis 21 maestros tibetanos. So the first 2.5 really, but we usually say the first 3 in any former lifetime. Así que los primeros 2 y medio, o en realidad los primeros 3, se insertan en el contexto de cualquier vida previa. The next 7, we usually say instead of 7.5, are in the present lifetime. Los subsecuentes 7, en vez de los 7 y medio, se insertan en el contexto de la vida presente. And the last 2 represent the next rebirth, Y los, very next. los últimos 2 representan la siguiente inmediata vida futura. So the first 3 could be in just the previous lifetime, but don't have to be. Así que importante tener presente que los primeros 3 pueden existir o pueden darse en la vida pasada inmediata, pero no necesariamente tuvieron que haber sido en la vida inmediata pasada, pudieron haber sido en cualquier otra vida previa. Any lifetime Cualquier vida previous. previa a la actual. So it's crucial to understand that this is an illustration
of 3 lifetimes. Por lo que para nosotros es crucial entender que esto representa una ilustración de un ciclo de 3 vidas fundamentalmente, With the focus being on the present. evidentemente resaltando el enfoque en la vida presente. How we got to the present Cómo es que nosotros arribamos a nuestra situación actual and how we will be led to the future, y cómo nuestra the very conducta next lifetime. y desempeño vital operará como la causa sustancial para nuestra vida futura inmediata. Now the 12 links or branches Ahora estos 12 eslabones o ramas have general names like ignorance, tienen nombres generales tales como la ignorancia, but refer to specific moments of ignorance in a former lifetime. pero se refieren a momentos específicos de la expresión de la ignorancia en una vida previa. Therefore, to understand the first one or any of them, Por lo que para entender al primero o para el caso cualquiera de estos, you need to understand what the term means in general tendremos en primera instancia que entender lo que este término quiere decir en and términos generales what it specifically refers to here. y a lo que aquí específicamente se refiere. It's not referring to all moments of ignorance Evidentemente no se refiere a todos los momentos de la ignorancia, or all types of ignorance como tampoco se refiere a todos los tipos de ignorancia, or even all moments of one specific type of ignorance. o inclusive a todos los momentos de un tipo específico de ignorancia. And I think you'll see that the 12 are very easy to understand. Y creo que ustedes podrán darse cuenta que los primeros 12 son muy fáciles de entender. And this type of identification is not intended as like a story, Este tipo de identificación no pretende ser narrada como una historia, although any of these teachings are like stories, aunque tendríamos que afirmar que cualquiera de estas distintas enseñanzas son como historias, where you just follow it along and you reach a conclusion. en donde nosotros vamos siguiéndolas hasta arribar a una conclusión. Rather, the intention is yourself to leave here able to recreate the meaning of the 12 and how they operate. Cuando en realidad aquí la intención es que al abandonar este espacio, cada uno de nosotros pueda recrear conscientemente el significado de estos 12 eslabones, como también pueda tener presente la manera en que los mismos operan y funcionan. That's why I'm hiding the list of 27. Esta es la razón por que estoy escondiendo de ustedes la lista de los 27. It will just complicate things. Simplemente en este momento complicará las cosas para ustedes. But if at the end you understand the 12, Pero si al final ustedes han sido exitosos en el entendimiento de los primeros 12 eslabones, you'll understand the 27 easily. con facilidad podrán entender los 27. So, the picture, yeah, we can take the close-up. Así que ya podemos pasar a la siguiente. The No, a la anterior. top. Oh, great. Wow. Cool. So the first one, ignorance, is depicted by an old painting of an old person. Así que el primer eslabón, aquí como ustedes se darán cuenta, está representado por una persona vieja y ciega, Because ignorance is very old. debido al hecho de que la ignorancia es una condición ancestral muy antigua. Since beginningless time, we have lived with ignorance. Desde el tiempo sin principio nosotros hemos vivido acompañados de la ignorancia. So old here means beginningless. Así que en este contexto, cuando decimos vieja, queremos decir sin principio. And the old person is hobbling with a cane. Y aquí se darán cuenta que la persona está
en tumbos como moviéndose con un bastón, titubeando, This indicates that ignorance has a weakness, lo cual representa el hecho de que la ignorancia posee una debilidad. not because ignorance is old, No debido al hecho de que la ignorancia sea ancestral o vieja, but because ignorance itself is weak. sino porque la ignorancia en sí misma se trata de una condición débil, Because ignorance can be replaced by wisdom. ya que la ignorancia puede ser ulteriormente reemplazada por la sabiduría, Valid cognition will undermine ignorance. lo cual entendemos por la sabiduría o el entendimiento o la cognición válida, la cual corta o cercena la ignorancia. And all of us have had experience with ideas that have led us into trouble, Todos nosotros poseemos experiencia de ideas que nos han conducido hacia condiciones problemáticas and the experience of finding out the truth and thereby undermining the wrong idea. y la experiencia contraria de hallar la verdad y a través de este medio socavar una idea equivocada. All sorts of silly ideas that we picked up as we grew up, Todo tipo de ideas absurdas que nosotros fuimos recogiendo al crecer, or even silly ideas from our own internal analysis. o inclusive ideas absurdas que nosotros hemos ido recogiendo como resultado de nuestro análisis interno. And those ideas had a force, Esas ideas tienen cierta fuerza o poder. Si apagamos nuestros celulares, por favor, drove us to unproductive behavior, lo cual nos condujo a un comportamiento que no es productivo, sometimes on very simple things. en ocasiones vinculado a cosas muy sencillas. And then we gradually found out, or maybe even quickly found out, something that changed our mind. Y después gradual o rápidamente quizá encontramos algo que cambió a nuestras mentes. We validly understood what some particular situation is, Válidamente fuimos capaces de entender la naturaleza de una circunstancia específica o particular, and that valid understanding, if it really is understanding, y ese tipo de entendimiento válido, si realmente se trata de un entendimiento genuino, undermined the stupid idea. socava la idea estúpida. If the new understanding was not strong enough, Si este nuevo entendimiento no fuera lo suficientemente poderoso, the old understanding actually will, or misunderstanding will persist. evidentemente el entendimiento previo, particularmente este desentendimiento, persistiría. So superficial understanding can help because it's a start, Así que el entendimiento superficial puede auxiliarnos y ayudarnos como un principio. but if the topic is ingrained enough, No obstante, si el tópico se encuentra lo suficientemente enraizado en nosotros, then the new understanding must be made strong, entonces este nuevo entendimiento tiene que fortalecerse naturalmente, for which focused meditation is crucial. para lo cual el empleo de la meditación focalizada se torna en una herramienta crucial. Otherwise, you understand something new, De otra manera entenderemos tan solo algo nuevo and then you go to lunch. y después nos vamos a comer. So, ignorance is depicted by an old person, indicating that it's beginningless. Así que la ignorancia se le representa por una persona mayor, lo cual indica que no tiene principio. If something beginninglessly existed, you might think it was innate. Y si algo existe sin principio, nosotros podríamos pensar o inferir que se trata de algo innato. And it is innate in the sense that it's always there, Es innato en efecto, en el sentido de que está siempre ahí presente, but it's not innate in the sense that it's in the very fabric of our minds. no obstante no es innato en el sentido de que esté presente en la fábrica o en la textura misma de nuestras propias mentes. And this is indicated by the fact that the person is hobbling with a cane. Y esto se indica por el hecho de que la persona se encuentra en tumbos titubeando apoyado en un bastón. Oh, I forgot to mention the person is blind. Por cierto, olvidé mencionar que la persona también está ciega. Blind because not seeing the truth. Está ciega porque no es capaz de ver o de percibir la verdad. So then, ignorance even in this context, is of two types. Así que la ignorancia aún en este contexto es de dos tipos. One is a basic ignorance,
Una se trata de una ignorancia básica that mistakes persons and other phenomena to exist far more concretely than they actually do. que como resultado de un error cognitivo contempla que las personas y los fenómenos existen de una forma mucho más concreta de la que realmente existen. This is an exaggeration. Esto es lo que nosotros describimos como una cognición exagerada. Among ignorances there are exaggerations and deprecations. En el contexto de la ignorancia diríamos que hay modalidades de la ignorancia que operan con base en la exageración y modalidades de la ignorancia que operan con base en la disminución o la, ¿cómo diríamos? La disminución, ¿no? This one is necessarily an exaggeration. Esta es necesariamente una modalidad de exageración. No matter how meek, humble, or depressed you are, Sin importar cuán deprimidos, cuán humildes o cuán aferrados seamos, the way objects are perceived is exaggerated. la manera en que nosotros percibimos a los fenómenos es una exagerada. So, exaggeration doesn't mean that you're necessarily proud, Aquí la exageración no necesariamente significa que nosotros somos orgullosos, having inflated your own good qualities, que hemos nosotros inflado o exaltado a nuestras propias cualidades positivas, or imagined that I have qualities that I don't have, o que han ustedes imaginado que poseo cualidades que no tengo, right? ¿verdad? Sometimes it's taking a small thing and making it big. A veces precisamente opera con base en el tomar una cosa pequeña y pues inflándola, haciéndola And grande. sometimes it's taking something that's totally absent and making it present. A veces implica el tomar algo que se encuentra totalmente ausente y hacerlo presente. So in this case, Así que en este caso, persons and other phenomena do not inherently exist. las personas y otros fenómenos no existen de forma inherente, sustancial o intrínseca, They exist, lo cual no quiere decir que no existan. De hecho, existen, but don't exist in and of themselves. pero no existen por y para sí mismos. Sometimes when we reflect on it, En ocasiones, cuando nosotros nos damos la oportunidad de reflexionar en torno a este tópico, we'll think, well, of course it doesn't exist in and of itself. podremos pensar por conclusión que por supuesto ningún fenómeno existe por y para sí mismo, But when I think about the chocolate cake pero cuando pienso acerca del pastel de chocolate, that I have even requested for my lunch, que inclusive he solicitado formalmente para mi almuerzo, I think it exists out there in and of itself. tengo la sensación que existe allá afuera por y para sí mismo. Precious. Precioso. One of my students, Taiwanese students, said that the Russian people were upset because Gollum looked like Putin. Uno de mis estudiantes taiwaneses comentaba que los rusos se encontraban muy molestos porque el Gollum del Señor de los Anillos se parecía muchísimo a Putin. And I said, oh, forget that. It looks more like me than Putin. Y yo dije, olvídate de eso, el Gollum se asemeja mucho más a mí que a Putin. Yeah, there's an extraordinary resemblance there. Yes. Yeah. So, but in terms of a former lifetime in cyclic existence, what does this ignorance refer to? Pero en términos de una vida previa en la existencia cíclica, ¿a qué se refiere esta ignorancia? I forgot the second type of ignorance. Olvidaba el segundo tipo de ignorancia. The second type is either an exaggeration or a deprecation. El segundo tipo es ya sea un tipo de exageración o un tipo de depreciación. And such as, for instance,
there's no effect from our actions. Tal como, por ejemplo, la afirmación en torno al hecho de que nuestras acciones no producen efectos. Or, okay, I'll lust over the chocolate cake, that's okay. O, por ejemplo, está bien, tendré una actitud grandemente lujuriosa hacia el pastel de chocolate y esto está bien, no tiene consecuencias. So okay, it's okay to lust, that's an exaggeration. Así que la afirmación de que está bien ser presa de esta actitud lujuriosa, esto es una exageración. There'll be no effect of this. Why? It's okay to lust for it because there'll be no no deprecation. No What am I consequences. talking about? There'll be. I'm thinking about the microphone. Estoy pensando en el micro. There'll be no appreciable effect. Y la sensación de que es Right. justificado el ser presa de esta actitud lujuriosa debido al hecho de que la misma no produce consecuencias, esto es una forma de depreciación. It's okay to steal something. Oh, it's okay. It's just a small article. El afirmar está bien robar algo no tiene importancia porque se trata de un artículo menor, They'll never miss it. nunca lo extrañarán, Or should they miss it? They shouldn't. o si lo extrañan, esto es algo incorrecto, no deberían de extrañarle. So usually throughout the day, we get many chances to observe exaggeration and deprecation with regard to the same scene. Y usualmente a lo largo del día todos nosotros contamos con varias oportunidades para observar esta actitud de exageración y de desprecio o de depreciación de la misma escena. One more cigarette won't matter. Un cigarrillo adicional no tendrá importancia, Deprecation. depreciación. It'll be so nice. Será tan sabroso, tan lindo, Exaggeration. exageración, Right? ¿cierto? So those are the two types being talked about here. Así que estas son las dos modalidades de la ignorancia que aquí se pretende evidenciar. The first one, where we're exaggerating the basic status of the object or person, La primera en donde nosotros exageramos inconscientemente el estatus fundamental tanto de la persona como del objeto, necessarily is there. necesariamente se encuentra ahí presente. And with non-virtues, the deprecation and the other type of exaggeration will necessarily be there. Y con las acciones no virtuosas, necesariamente la exageración y la depreciación necesariamente estarán ahí presentes. And I think there are gray areas with regard to virtues also. Y siento que también existen zonas grises por lo que concierne a las acciones virtuosas. I'll give a lot of money to such and such, Le voy a donar una gran cantidad de dinero a tal o cual persona and people will really think I'm great. y de esta manera las personas realmente se darán cuenta que soy maravilloso. So there's a mixture. Así que encontraríamos una mezcla de motivaciones. Virtuous action mixed with something non-virtuous. Por ejemplo, de la acción virtuosa que se manifiesta en combinación con una motivación no virtuosa. Or I'll attain Buddhahood, O voy a lograr la consecución de la budeidad and then I'll get some respect. y finalmente a través de este medio voy a garantizar respeto a mi persona. People can't miss it. Las personas no podrán ignorar lo que he obtenido. I'll have a big bump on my head, and Tendré un gran chichón en la coronilla de mi cabeza if they can see it, light will be radiating. y si lo pueden ver observarán que de ahí se irradia luminosidad. So finally I'll get some respect. Así que finalmente garantizaré para mi persona el respeto que merece. Like Rodney Dangerfield, Como el actor norteamericano, el cómico Rodney Dangerfield, right? I ain't getting no respect. que dice así, no estoy obteniendo suficiente respeto. Does that example date me? Nobody really knows who Rodney Dangerfield is. So Okay. it's not important. All right. It's a big fat guy. Es un gordo
muy simpático, who's obviously a failure. que obviamente es una persona He pues, says, no muy exitosa. I ain't getting no respect. Y dice así, no estoy obteniendo el respeto que merezco. Okay, in this particular case, though, we're referring to the ignorance in some past lifetime that motivated an action. Aquí en particular nos referimos a la ignorancia presente en alguna vida previa que motivó una serie de acciones. The action being number 2, La acción sea siendo el segundo de los eslabones, which deposited a potency in your consciousness in that past lifetime, depicted by number 3. lo cual depositó una impresión o potencialidad en la conciencia, la cual se ilustra por el número 3. So I'll point in case you can't see 3. Así que voy a señalar en el caso de que no puedan ver el número 3. A specific period of ignorance during a former lifetime Un específico periodo de ignorancia durante una vida previa that led to one action que condujo a una acción that established a potency in the mind que estableció una potencialidad en la mente that when activated que cuando fue activada led to the first moment of this lifetime. nos condujo al primer momento de esta vida presente. Only one action. Tan solo una acción. So karma is not like a blender in which all of your past actions are blended. Así que el karma no es como una especie de licuadora en la que todos nosotros mezclamos la totalidad de las acciones que ejecutamos en vidas previas. Rather, the actions that we've done remain distinct, Sino que las acciones que nosotros hemos ejecutado permanecen en nuestra conciencia como distintivas, embedded in our minds, incrustadas en nuestras mentes, infused in our minds, de hecho literalmente imbuidas en nuestras mentes. like taking something like garlic and rubbing it on your hand. Como si ustedes tomaran una cabeza de ajo y la frotaran en la palma de sus manos. But if you had some virtuous actions like sandalwood and rubbed it in your hand, Y simultáneamente si ustedes contaran con acciones virtuosas similares a la madera de sándalo que frotaran en su mano, like in my example, the two hands are distinct, so the two smells are there. y como uso este ejemplo, los dos aromas serían distintivos, uno en una mano, el otro en la otra. So similarly, the mind is not such that it blends all of these. De la misma manera, la mente no es de tal naturaleza que mezcla todos estos. The potency set or deposited in the mind by an action La potencialidad o la impresión depositada en la mente por una acción de mente, palabra o cuerpo remains distinct. permanece siempre distintiva. So the second action is depicted by a potter and a potter's wheel. Se darán cuenta que el segundo de los eslabones se representa por un alfarero y por una de estas ruedas o tornos de alfarería. So similarly, actions are made just as a pot is made. De la misma manera podríamos afirmar que las acciones son construidas de la misma manera que una vasija es moldeada. And most of us have probably seen, well, I don't know nowadays, a potter's wheel that is not run by electricity, but like so, right? Y creo que la mayoría de nosotros, aunque no estoy seguro que esto sea el caso hoy en día, habremos en algún momento visto, atestiguado una de estas ruedas o mesas de alfarería que no está movilizada por un motor eléctrico, sino quizá por el pie o por la mano. And it just goes and goes and goes. Y bien balanceada, simplemente continúa en su movimiento, ¿no? So once an action is deposited, its potency is deposited in the mind, Así que una vez que la potencialidad de una acción se deposita en la mente, it continues and continues and continues
continúa y continúa como la acción bien embalada de una mesa de alfarería, until it is manifested hasta que la misma eventualmente se manifiesta or until it is depotentialized. o hasta el momento en que es depotencializada. The pictures are great. Y en ese contexto es que estas imágenes son maravillosas. Then, to depict the mind, there's a picture of a monkey. Y ahora para ilustrar a la mente se utiliza la representación de un changuito, And as you can see from the list, y como podrán ustedes ver en su lista, this is divided into two parts. a la conciencia se le divide en dos partes. The cause consciousness and the effect consciousness. La conciencia causal y la conciencia de efecto. The cause consciousness begins, even though we're always conscious, right? Y a pesar de que nosotros estamos siempre conscientes, o en nosotros siempre hay conciencia, la conciencia causal comienza, Even when we're in deep sleep, aun cuando nosotros estamos inmersos en el And sueño not aware. profundo y no estamos conscientes, hay conciencia. that cause consciousness refers to that moment when the potency of the action is deposited in the mind. Así la conciencia causal se refiere a ese momento en donde la potencialidad de la acción se deposita en la mente, Which is at the completion of the action. lo cual en realidad acontece al manifestarse pues la maduración de la acción. So even though consciousness is always there, here it's singling out Y aunque la conciencia está siempre ahí, aquí en este momento se señala a certain moment when the force of the action is deposited in the mind. un cierto momento en donde la fuerza de la acción es depositada en la mente. One system says that it then refers to all of the moments that it takes up to the first moment in this lifetime. En un sistema de interpretación se dice que esta se refiere a todos los momentos que son necesarios hasta el momento de esta vida presente. So in my case, because I was born September 30, 1940, En mi caso, debido al hecho de que yo nací el 30 de septiembre de 1940, it would be up until, if it's quite humorous, si tienen humor, around Christmas or New Year's, sería hasta la Navidad o el Año Nuevo, right? Christmas of 1939 la Navidad de or New 1939 Year's 1940. o el Año Nuevo de 1940. My parents, they already had 3 children, Mis padres ya tenían 3 hijos, 3 boys. 3 niños. They must have gone out and had some Christmas or New Year's celebration. Deben de haber salido a celebrar el Año Nuevo o la Navidad. And they came home and they probably thought, well, we're too old to have another child. Y probablemente volvieron a casa y pensaron somos demasiado grandes para tener otro hijo. So sometime around then, that was the cause consciousness went right up to the moment of conception, and then that was the effect consciousness, the first moment of my life, which did not begin with my birth, but began with conception. Así que fue justo en ese momento cuando la conciencia causal generó las condiciones y el impulso para la producción de la conciencia resultante o la conciencia efecto, que es la conciencia que experimenta el vínculo con el óvulo y el esperma en el momento del nacimiento, en la concepción, y genera las condiciones para la vida, por lo que la vida no comenzó al nacer, sino comenzó en el momento de la concepción. So for me, since I'm always trying to be younger, Así que para mí, debido al hecho de que siempre intento ser más joven, I'll place it at 2 o'clock in the morning of January 1st, 1940. colocaré este evento a las 2 o 3 de la mañana del 1 de enero de 1940. It's good to be specific, really. Es bueno ser específicos, de hecho. And then you discover, oh my, oh, now I know why my brother's friend said, and he was an accident. Y entonces uno puede descubrir y entender, ahora sé por qué el amigo de mi hermano decía, y él fue un accidente.
And why my brother was so careful to say, "Oh no, of course not." ¿Y por qué mi hermano fue muy cuidadoso en decir no? Por supuesto que no. Yeah. Anyway. No, it's very good to be specific. So if we're going to be specific, what action led to that moment? Así que es Okay. bueno ser específico, y si vamos a ser específicos, ¿cuál fue la acción que condujo a ese momento? If you're reborn as a human, which Sí. we all are, Si renacemos como un ser humano, lo cual es el caso en todos nosotros, that one action has to be an action of morality, ethics. esa acción tuvo por naturaleza que ser una acción de moralidad Has o to de be. ética, por fuerza. Tiene que There's no ser. other way to be reborn as a human. No existe otra forma de experimentar renacimiento como un humano. Many other karmas, many other actions feed into various qualities of that life. Muchas otras acciones Okay. o karmas alimentan las diferentes cualidades que caracterizarán a esa vida. Some of them virtuous, some of them non-virtuous. Algunas evidentemente virtuosas, otras no virtuosas. So, for instance, engaging in a great deal of charity, Así que, por ejemplo, el involucrarnos en acciones de caridad yields resources in this lifetime. genera las condiciones para en esta vida contar con abundancia material o de recursos. And with respect to myself, I can say I'm doing pretty well. Y por lo que concierne a mí mismo, tendría que decir que me va bastante bien, Especially late in life. especialmente But- en esta última parte de mi vida. Born into a, financially adequate family. Nací en una familia financieramente adecuada. And if you did a lot of questioning in the past, Y si ustedes cuestionaran muchas cosas en el pasado, this can lead to having more intelligence, esto puede conducir al estar dotados de mayor inteligencia, both in that lifetime and having effect in future lifetimes. tanto en esa vida como en el efecto que tendremos en vidas futuras. I've done okay in that regard. A mí me ha ido bien Okay. en ese sentido. Actually, in second grade, they thought I was retarded. De hecho, en el segundo grado pensaban que yo era retrasado mental. They gave me one of those tests, Me aplicaron una de estas pruebas, ustedes saben. A week or so afterwards, my mother looked at me in the kitchen and she said, "You're not retarded." Una semana o dos después de este evento, mi madre me vio en la cocina y afirmó, no eres retrasado mental, Which is the first time I thought, oh, I might be retarded. lo cual representó la primera ocasión que me obligó a pensar quizás sea retrasado mental. And if you're fairly good looking, Y si uno es físicamente atractivo, or I guess if some part of your body is good looking, o me imagino si alguna parte de tu cuerpo es atractiva, you were a person who created and kept harmony. fuiste una persona que creó y mantuvo armonía. If you're ugly, Si eres fellito, or a certain part of the body is ugly, o una cierta parte de tu cuerpo no es muy atractiva, then you're a person who created dissension, es probable que en el pasado fuiste una persona que generó disensiones, cheated on your friends. que hiciste trampa a tus amigos. It becomes frightful to contemplate the future this way, right? Y realmente si lo piensan, esto genera pues un gran temor cuando así contemplamos el futuro, ¿no? And although the effects of actions like murder will lead to rebirth in a bad transmigration, Y aunque los efectos de acciones negativas como el asesinato conducirán al renacimiento en malas transmigraciones, as a karma that feeds into a lifetime that was set up by a virtue of
of morality, ya que conduce a un karma que fue asentado en un contexto de moralidad. that murder can cause you to have a short life, Ese asesinato podría ocasionarte, aún contando con una vida humana de corta duración, or as in my case, to be subject to a lot of diseases. o en mi caso el quizás ser sujeto a la experiencia de muchas enfermedades. It can also cause you to want to murder again. También puede generar las propensiones Right. para desear matar de nueva vez, ¿no es cierto? You do something once and you end up doing it twice, 3 times, 4 times. Uno hace algo una vez y uno termina haciéndolo 2, 3, 4, 5 veces, etc. Or it could cause rebirth in a particularly difficult area. O puede ocasionar o propiciar el experimentar renacimiento en un área particularmente compleja y difícil. Or cause medicines that should help you not to help you. Puede también ocasionar como efecto el que medicinas que debiesen de ayudarnos o de aliviar nuestras dificultades y enfermedades no tener efecto. I've had that one. Eso me ha sucedido a mí, por ejemplo, Anyway, y así. so I think it's helpful. So we're talking about a moral action that you did in some lifetime in the past. Así que estamos hablando de una acción moral que nosotros ejecutamos en alguna vida pasada, And I think it's helpful to imagine some specific action some number of lifetimes ago. y siento Just make que it up. para nosotros como ejercicio es útil el imaginar una acción negativa específica que ejecutamos en una vida previa, aunque tengamos que inventarlo por un momento, Such as 5 lifetimes ago, tal como el concebir que hace 5 vidas, when I was a garbage collector in Egypt. cuando yo era un recolector de basura en Egipto. Just making it up. Simplemente estoy inventando esto ahora. But I've become tired over the years of hearing the rebirth stories from other people of princes and princesses. Pero esto como resultado de que estoy exhausto de escuchar a lo largo de los años las historias de renacimiento de otras personas en donde siempre son princesas o príncipes. So I choose garbage collector. Así que por eso elijo un recolector de basura. And, virtuous action of, well, since we're talking about murder, refraining from murder. Y por ejemplo la acción virtuosa, ya que hablamos del asesinato, de pues refrendarme de matar. There was somebody particularly obnoxious in the garbage team. Por ejemplo, el concebir que en el equipo de recolectores de basura había una persona particularmente insoportable, That other members wanted to murder. que otros miembros de este equipo deseaban asesinar. You know, you're out at the garbage heap, Ustedes pueden imaginar, están ahí en el tiradero de basura, and I prevented all of us from participating in such a deed. y yo previne el que todos nosotros, o impedí que todos nosotros participaran en una acción de esta naturaleza, And saved the person's life. salvando la vida de la persona. So that was the virtuous action Así que esta fue la acción virtuosa that was deposited in my mind out there on the garbage heap, que se depositó en mi conciencia ahí en el tiradero, which remained in my mind through the next 4 lifetimes permaneció en mi mente durante las subsecuentes 4 vidas, until January 1st, 2 a.m. 1940. hasta enero 1, 2 de la mañana de 1940. It's like that. Así es, así funciona. This caused me to remember an awful thing I did. Lo cual me acaba de ocasionar recordar una cosa terrible que hice. Wasn't murder, No fue asesinato, but I was in a position where I let other people torture, I guess. puede ser tortura. Me An- encontraba en una posición en donde conduje a otras personas. And an obnoxious Boy Scout. Era uno de estos Boy Scouts pedantes, insoportables. I was the leader, and as they were going to take him to the latrine
to turn him upside down and stick his head, not in the shit, but in the hole. Y yo era el líder de No, una it's de not that estas, bad. de estos pelotoncitos de Boy Scouts, y entonces pues ordené o propicié que mi cuadrilla tomara a uno de los chicos y al ir a la letrina introdujeran su cabeza al hoyo de la letrina, ¿no? They looked at me. They happened to see, I happened to pass by, and they looked at me to see my reaction. Ellos iban a hacer esto y yo estaba pasando en ese momento por ese lugar donde acontecía este evento y voltearon a verme para observar mi reacción como el líder de la cuadrilla. And I knew immediately what they wanted to do. Y supe inmediatamente lo que ellos deseaban hacer. So the latrine was over there. I didn't go. La letrina estaba por ahí, yo no fui a I esta, did not do that. yo no hice eso, I was too clever. era demasiado inteligente. I went, which just meant I'm not looking, Yo más bien me hice de la vista gorda, which meant okay. lo cual en esencia quiere decir lléguenle. So using the intelligence that came from good questioning in the past, Así que aprovechando y utilizando la inteligencia que se manifestó en mi vida como consecuencia del buen cuestionamiento pasado, slightly fancy up this strong non-virtue. para ligeramente encubrir esta poderosa acción no virtuosa. And then when I heard him screaming, Y después cuando le escuché gritar, I went over like a saint and stopped him. fui a intervenir como un santo para que parasen. Oh. So you see, how do I get out of the suffering the effects of that action? Así que se preguntarán, ¿cómo puedo liberarme de experimentar los efectos de esta acción? Number one, disclosing it. Número 1, revelándola, You keep it hidden, it gets stronger. porque si uno la mantiene escondida se hace cada vez más grande. And developing an intention not to do this again. Desarrollando una intención de no ejecutar esta acción de nueva vez. And actually there must be many variations of this kind of ascent. Y de hecho deben de existir muchas variaciones de este tipo de acciones. Like the teachers who watched me beat up a boy in the second grade. Como los maestros que me vieron golpear a un niño en el segundo año de primaria. They hated the boy also. Ellos también odiaban a ese niño And I happened to notice that they were watching from the windows, y pude notar con el rabillo del ojo que estaban viendo por la ventana el which suceso, they let go on because I was winning. lo cual dejaron sucediera porque yo estaba ganando, Wreaking revenge for something he had done to me in kindergarten. vengándome de este niño o cobrando la venganza de este niño por algo que me había hecho en el kindergarten. So disclosing it, Así que revelándolo, as the Dalai Lama said, it's like the word for disclosure means split open. así que el revelarlo, como el Dalai Lama afirma la palabra en tibetano para revelar algo, es romperlo a la mitad. Like a log. We're not talking about cutting it and making it split open, but it has split open. Como cuando abrimos un seguro, un candado. No estoy hablando de cercenarlo y romperlo, sino de abrirlo, ¿no? And you can see what's inside. Y de esa manera, como en el caso de una nuez, uno puede ver lo que hay dentro. So disclosure, Así que revelarlo, developing an intention not to do it again in the future, desarrollando o imprimiendo una intención de no repetir And- esta actividad en el futuro, engaging in a virtuous action to lessen the force of it. e involucrarnos en una acción virtuosa para disminuir la fuerza de esta acción. Any virtuous action. Cualquier acción virtuosa. So you see how individual these actions, these karmas are. Así que de esta manera ustedes pueden apreciar cuán individuales son estas acciones. And how many thousands and millions we have even from this lifetime. Y cuántas miles, si no es que millones de acciones nosotros llevamos con nosotros y ejecutamos en esta vida. So karma
has two meanings. Así que la palabra karma cuenta con dos significados. One is the action itself, Una es la acción en sí misma and the other is the potency that is in the mind, y la otra es la potencialidad que esta acción deposita en la mente, deposited by the action. precisamente ahí impresa por la acción. So somebody wins the, what do you call it? The raffle, the Yeah. government The lottery. lottery. Yeah. Así que si alguien, por ejemplo, gana la lotería And somebody says, oh, she must have great karma, y alguien dice, esa persona debe de contar con gran karma, which means great potencies in the mind, predispositions, lo cual quiere decir grandes potencialidades o predisposiciones en la mente that were established by action. que fueron establecidas ahí precisamente por las acciones. And ignorance. So then what is the ignorance? What does ignorance refer to? Y la ignorancia, y aquí, ¿a qué es a lo que la ignorancia se refiere? If the third one begins at the moment of the depositing of the potency of the action, Si la tercera comienza en el momento en que se deposita la potencialidad de la acción, and if the action refers to the moments, maybe a few minutes y si la acción se refiere a los momentos, quizá algunos minutos, on the garbage heap when I prevented this from happening, en el tiradero cuando yo previne que esto sucediera, then the ignorance, entonces la ignorancia, which is not ignorance about cause and effect of actions, la cual no es la ignorancia de la causa y el efecto de las acciones, but just the basic ignorance that grants an excessive status to myself, the person being saved, the action of saving. sino la ignorancia esencial que exagera el valor de mi persona, del acto de salvar y la persona que es salvada. So it's a very good example to understand that the person who did the saving exists. Así que es un buen ejemplo para entender esto, que la persona que llevó a cabo, ejecutó la acción de salvar al otro en realidad existe, The person who was saved exists. la persona que es salvada existe, The action of saving exists. la acción de salvar también existe, But there's some further excessive concretization of the saver, the saved, and the saving. pero hay un cierto subsecuente proceso de exageración de el que salva, el que es salvado y de la acción de salvar, Take away the exaggeration, que no son propias de estas entidades, y que si nosotros removemos estas exageraciones, and those three will still exist. y esos tres seguirán existiendo. Excellent example for how emptiness is not nothingness. Un excelente ejemplo para ilustrar el cómo la noción budista de la vacuidad no es sinónima de la nada. Emptiness refers to the lack of the exaggerated sense of concreteness. Sino que la vacuidad se refiere a la ausencia de exagerada noción de existencia concreta. A good example of that excessive sense of concreteness Un ejemplo bueno de este tipo de noción excesiva de existencia concreta is how we're led into actions as if we had a ring in our nose. es como nosotros somos orientados hacia la ejecución de ciertas acciones como un animal que tiene un anillo en la nariz. Probably most of us have seen a powerful bull be led around by a single finger in the ring of its nose. Probablemente todos nosotros en algún momento hemos tenido la oportunidad de ver cómo un poderoso y un vigoroso toro es conducido por una persona que lo tiene asido tan solo con un dedo que introduce en el anillo que está en su nariz. So the other night when I came in, I had a little piece of somebody else's chocolate cake across the street. Cake or pie? Cake? Pie? See, I'm making sure that people know which one it is.
Así que la otra noche Isabel me compartió un cachito de su pie de chocolate y le pregunto si fue pastel o pie para cerciorarme que compren el adecuado. And marked it out, and it was so attractive Lo marqué, me pareció tan atractivo that I've been plotting how to get a piece que he estado before I leave. elucubrando cómo puedo garantizar tener un cachito antes de irme de México. That's a pretty minor problem, right? Este es un problema muy pequeño, ¿verdad? But you do enough of it, Pero si uno lo hace con suficiente you've- reiteración and you've got a heart attack. y uno obtiene un ataque al corazón, But I can't stop myself. pero no me puedo parar. So it's easy to see how we're led into huge action. Así que desde esta perspectiva no es difícil el observar cómo nosotros somos impulsados hacia la ejecución de grandes, grandes acciones, To the point where we'll do anything hasta to el accomplish it. punto en donde haremos lo que sea necesario para lograr el resultado de la acción que aspiramos a actualizar. If we are infatuated Si estamos, por ejemplo, fascinados, apegados with someone else con otra persona, who already is with another person, quien ya se encuentra comprometida con otra persona, how many murders do we read about or see on the television like that? ¿cuántos asesinatos nosotros sabemos acontecen teniendo como motor este tipo de aferramiento y de apego, motivado precisamente por la lujuria o por pues la percepción exagerada que producimos de la otra persona? Or if you already have a lot of money, O si uno ya cuenta con una gran cantidad de dinero, to what extent will go to get more? ¿hasta qué punto nosotros nos permitiremos actuar para obtener más dinero? Like that fellow in New York who, cheated people out of 50 billion. Como este individuo en Nueva York, quien le robó a sus clientes más de 50 billones o 1,000 millones de dólares, Right? ¿cierto? Do almost anything, Haría lo que fuera para lograr ese or maybe objetivo, anything. o quizá cualquier acción. So, because the pig, the rooster, and the snake are what we are accustomed to thinking is our nature, Así que debido al hecho de que el cerdo, la serpiente y el gallo es lo que nosotros pensamos es nuestra y nos encontramos acostumbrados a pensar que es nuestra naturaleza, we need some sort of regulation. requeriremos de la aplicación de cierto tipo de regulación. Just as the financial industry Tal como needs regulation. Industria financiera requiere también de regulación. People are pretending that the, what do you call it? So-called free market Ustedes saben will que ahora la just gente pretende que el mercado libre se regulará a sí mismo take care of everything. y va a encargarse de todo. If we knew our real nature, Si conociéramos nuestra verdadera naturaleza, that would take care of everything. eso en efecto cuidaría de todo. But since the nature that we're used to are these three guys, Pero debido al hecho de que la naturaleza a la que estamos acostumbrados son estos amigos, we have to watch out. tenemos que tener mucho cuidado. It's cake one day, Es pastel un día, and you're in the jewelry store and oh, that's a really nice watch. Yeah. así que ustedes saben, están en la joyería y uno ve, ay, este es un relojito muy bonito y venga para acá, ¿no? So the moments of ignorance involved in this particular action, Así que los momentos de ignorancia involucrados en esta acción particular, which is indeed a virtuous action, que de hecho se trata de una acción virtuosa o constructiva, it could even extend over a few days. podría inclusive extenderse en varios días. You hear about the plan Escuchan acerca del to plan kill the guy, de matar a una persona and you
have some reflection on it. y uno reflexiona sobre el mismo, Or it could be a very short period of time. o podría también tratarse de un periodo corto de tiempo, Like my allowing the other Boy Scouts to put the kid upside down in the toilet. como el evento en el que yo permití que You know el those resto de los niños pusieran de cabeza al niño en la letrina. primitive toilets at Boy Scout camps, Y right? ustedes conocen estas letrinas primitivas en los campamentos de Boy Scouts. They don't flush. Pues son letrinas en donde no hay agua It's corriente. all down there, 2 or 3 feet down there. Todo está ahí depositado So- en un contenedor 2 o 3 metros allá abajo, ¿no? Oh, Se imaginarán el hedor. so. Then, any questions about these three? Entonces, ¿tienen alguna pregunta en torno a estos primeros 3 de los eslabones? Por allá, chicos. Solamente no entendí el significado lo que representa el changuito. She simply didn't understand what was the actual meaning of the monkey. Yeah, excellent. Excelente pregunta. I didn't say. No dije cuál es el significado del changuito. Monkeys are very clever, Como tú sabes, los changuitos son muy hábiles. and the mind is very clever, tricky. Su mente es muy truculente, pero es muy hábil. Good. Essential to ask. Es una pregunta esencial que preguntar, No matter how basic you may think it is, sin importar cuán básica Right. piensen que sea esta pregunta. after I've admitted to some things I've done, Después de que yo he admitido el haber hecho ciertas cosas, nobody should be afraid of appearing to be a jerk. nadie debe de temer el aparentar ser un tonto, ¿no? And you have to have a sense of humor, otherwise how can you face these things? Y finalmente uno tiene que contar con un cierto sentido del humor, porque de otra manera, ¿cómo es que uno puede confrontarse con estos hechos? Of course it's not funny what I did, Por supuesto que lo que acabo de narrarles haber hecho no es algo simpático, but I cannot be rendered, what do you say, functionless due to my memory of this. no obstante no puedo ser conducido a una dimensión de disfuncionalidad o de inacción absoluta como resultado del recuento de estas acciones. I did it. ¿Lo hice? I'm not going to do it again in the future. No pienso hacerlo de nuevo en el futuro, In one way, and I'll do some virtue to counteract it. y de hecho intentaré ejecutar acciones virtuosas que operen como fuerzas que pues contrarresten estas acciones destructivas. There's no point in continuing to beat myself because I did it. No tiene sentido el continuar flagelándome a mí mismo porque lo hice, la culpa. If I didn't disclose it, Si no lo hubiese yo evidenciado, sacado a la luz, and I didn't develop an intention not to do it again in the future, y no hubiese generado una intención para repetir o replicar estas acciones en el futuro, then that omission itself entonces esa omisión por sí mismo would amount to beating myself because the deed would become stronger. implicaría precisamente o sería similar a flagelarme a mí mismo porque esta acción tendería a fortalecerse, Have more influence on me. tener más influencia sobre de mí. So often in the standard prayers and one says, I disclose all those awful things that I remembered I did, as well as all the awful ones I don't remember that I did. Tendrán presente, por ejemplo, que en muchas de las plegarias de la literatura religiosa
del budismo tibetano y del budismo en general, a menudo el texto comienza con este tipo de confesión en donde el autor dice: revelo las acciones terribles o negativas que yo ejecuté en el pasado y las cuales recuerdo, como también revelo aquellas que ejecuté en el pasado pero no recuerdo. The general formula is not sufficient. La fórmula general, no obstante, no es suficiente. I have to remember in particular what was done Tengo que naturalmente recordar en particular lo que fue hecho, and develop an intention not to do it. como también desarrollar una poderosa intención de no replicarlo. Develop regret. Desarrollar también arrepentimiento, Regret means feeling sorry. lo cual quiere decir sentirme apenado o sentir que lo que hice en efecto no fue algo constructivo y positivo. And I found that for years, when I would admit to these things I had done, Y yo en lo personal he encontrado que por años, cuando me daba la oportunidad de admitir estas acciones negativas que había ejecutado, I would be taking delight in my having done these, me regocijaba del hecho de haber hecho esto. as if, this is not a good example, but, you fight somebody, like in the second grade. I beat him up. Como, no es un buen ejemplo, pero como recordar que en el segundo grado yo le golpeé a este chico y cuando lo recuerdo digo, pero le gané y me regocijo o me alegro de haberlo hecho. So sometimes it can take time for regret to really sink in. Así que en ocasiones puede tomar tiempo para que el arrepentimiento en realidad permee en nosotros o penetre en nosotros. It's not sufficient to be superficial, No es suficiente el ser superficial, but we start with the superficial. pero naturalmente empezamos con esta dimensión superficial. Just can't be satisfied with the superficial. Simplemente no podemos satisfacernos con esta dimensión superficial. More? ¿Otras preguntas? Entonces se entendió que el changuito es una representación de la mente que es truculenta, pero como la de un chango dominada por la ignorancia, ¿verdad? Okay. Aquí, no sé quién tenga el micrófono. Tengo una pregunta porque no entendí muy bien el número 2. ¿Cómo sabemos qué acciones realmente van a influenciar qué acciones van a llevar a un renacimiento y cuáles no? ¿O todas las acciones llevan a renacimientos? So he says that he's not very clear about the second link, that of karmic formations, where do all of our previous actions lead to a new rebirth or just some? Just some. ¿Tan solo algunas? All of the karmas are there, Todas las potencialidades kármicas están en efecto ahí presentes en el flujo de la conciencia individual, but for it to serve as a pathway, so to speak, to a new life, pero para que alguna de estas acciones sirva como una especie de sendero que conduzca a un nuevo renacimiento, you have to intend to do it. tienen que estar presentes varios factores. En primera instancia, la intención de ejecutar una acción. You have to identify the object or the person, the victim, Uno or the tiene que object that you're going to identificar steal el objeto, la persona, la víctima de la que vamos quizá a robar correctly. correctamente. You have to carry it out, Tenemos que ejecutar esta acción and you have to not have wavered from your motivation before it's over. y tendremos que no abandonar o dudar de nuestra motivación antes de ejecutar la acción o que la acción produzca su consecuencia. To give an extreme example of that, Eso quiere decir reafirmar la motivación de la acción. Para dar un ejemplo de ello, a boss could send, mafia boss could send someone else to kill an enemy. como ejemplo, un jefe de la mafia podría mandar a una persona, un sicario, para matar a un enemigo, And before the person dies, y antes que la persona muera, regret that they sent the person. podría el jefe arrepentirse de haber mandado a este sicario. I guess the cell phones weren't working. Me imagino que los teléfonos celulares no estaban funcionando. And so
although that action of murder was ordered by the boss Y aunque esta acción de asesinato fue ordenada por el jefe, and is a huge non-virtue y evidentemente se trata de una acción no virtuosa grandísima, and will have huge effects, que al mismo tiempo tendrá grandes efectos, it's not the type of action that can set up a whole lifetime. no se trata del tipo de acción que pueda determinar la totalidad de una vida futura. Some actions are weightier than other actions. Algunas acciones son más pesadas que otras, Among those entre estas, that can create a whole new life. que pueden en efecto crear o inspirar la totalidad de toda una nueva vida. It's said that killing is weightier than stealing. Se dice, por ejemplo, que el matar es más pesado que robar, Stealing is weightier than sexual misconduct. que el robar es más pesado que la conducta sexual inapropiada. And then within killing, for instance, I wrote these down. They're really touching. Y por ejemplo, dentro del ámbito del matar, y de hecho escribí algunos de estos, o tomé nota de algunos de estos porque son muy conmovedores. This is from the Dalai Lama's new book that I, what can I say? I put together. Esto es algo que extraigo del nuevo libro de su santidad el Dalai Lama en torno a la iluminación que acabo de compilar, Especially from teachings that he gave in 2005. especialmente de enseñanzas que su santidad el Dalai Lama dio en 2005. The book came out on January 6th. El libro fue publicado en enero 6 It's called Becoming Enlightened. y se llama pues, Logrando la Iluminación. Killing is weightier if you delight in it. Por ejemplo, el matar es más pesado si nosotros nos regocijamos en la acción de matar, Or you encourage others to do it. o si nosotros inspiramos o instamos a otros a que lo hagan por nosotros. Not only do it yourself. Well, you can apply this to any non-virtue. We're taking the extreme example. Y evidentemente uno puede aplicar esta estructura a cualquier acción no virtuosa, pero tomamos esto por ejemplo. You know, I myself do it, and then I say, oh, you know, you people ought to do this too. Como yo mismo lo hago y le digo a otras personas, ustedes también deberían de hacerlo. Or if you do it, I shortened the sentences. Or if you do it after much reflection O si uno de todas maneras ejecuta la acción tras mucha reflexión, and preparation. preparándose para hacerla. Or if you accomplish it through torture. O si nosotros logramos el éxito de esta acción a través de la tortura, Or if you make the victim perform unfit deeds. o si uno obliga a la víctima a ejecutar acciones que no son propias, que no son adecuadas. You know, as you're killing the person, make the person do things the person just plain, what do you say, doesn't like doing. Por ejemplo, To put it mientras mildly. nosotros nos encontramos matando y torturando a la persona, le obligamos a llevar a cabo acciones que, para ponerlo levemente, la persona no gusta hacer, ¿no? Or to do it when the victim is weak. O el ejecutar estas acciones aprovechándonos de la debilidad de la persona. When the victim is in pain. Cuando la persona, por ejemplo, se encuentra sujeto al dolor, When the victim is poor. cuando la persona es pobre. Or piteously wailing. I'm sorry. Or piteously crying. O uno llorando piadosamente. Makes me think of Abu Ghraib. Me hace pensar de la prisión de Abu Ghraib. Saben Very ustedes. nicely turned off. Muy amablemente apagaron el micrófono.
right? Awful. Terribles acciones, But excellent examples. pero excelentes ejemplos. Yeah. What were we talking about? ¿De qué hablábamos? That what actions Okay. lead to rebirth. Yeah. So, actions leading to rebirth, and it said that the weightier ones manifest earlier. Como también se dice que de las acciones que ejecutamos, las que son más pesadas se manifiestan antes, con mayor rapidez. And it's easy to see the weight. Y es fácil explorar este tema del peso de las acciones. So you see, for virtues, it's the opposite. Así que ustedes podrán ver para las virtudes será la condición contraria. Doing it with sincere motivation, El hacerlo con una motivación sincera, preparing for it, el prepararnos para esta acción, doing it with, helping those who are in difficult circumstances, and so hacerlo forth. deseando ayudar a aquellos que se encuentran en situaciones difíciles y así. And it's interesting to look in one's own mind to see which are stronger. Y es interesante el examinar dentro de nuestra propia mente para explorar cuáles de nuestras acciones son más fuertes In terms of these qualities, en términos de estas cualidades que acabo de mencionar. my non-virtuous actions, Mis acciones no or my virtuous virtuosas o actions. mis acciones virtuosas. Sometimes it's rather sad. En ocasiones la conclusión de este examen es algo triste, ¿verdad? One last example. Un último ejemplo. In Taipei, several years ago, Hace algunos años en Taipei, la capital de Taiwán, on TV, as I was preparing to leave to go out, en la televisión, mientras me preparaba para salir, there's a story, the story that we hear over and over again about people starving in Darfur. estaban presentando una historia de las personas que pues se encuentran muriendo de hambre en Darfur, And I was really moved by it. y fue un reportaje que realmente me conmovió, And because of acquaintance with this type of teaching, y debido a mi familiaridad con este tipo de enseñanza, I was watching how much I was moved. estaba contemplando, observando cuánto es que este reportaje me había conmovido, And it was nice. y fue algo lindo de observar. I took joy in the fact that I was moved this much. Me regocijé en torno al hecho de que me había conmovido tanto. Joy is different from pride. Por cierto, el gozo es algo diferente al orgullo. With pride, what you did is enough. Con el orgullo lo que uno hizo fue suficiente. Whereas taking joy in something you've done Mientras well que el regocijarse en torno a algo que uno ha hecho bien, calls for doing more. más bien nos incita a hacer más de esa acción. And then I was, getting ready to leave. Y And I was estaba looking around for my nice jacket. preparándome para salir y estaba buscando mi lindo saco, And I couldn't find it. no podía encontrarlo, And it was like, where's my jacket? y tenía esta actitud: ¿dónde está mi chaqueta? My precious jacket. Mi preciada chaqueta. So I noticed the contrast Así que noté el contraste between the deep feeling for the starving people in Darfur entre este profundo sentimiento de las personas que morían de hambre en Darfur and my deeper concern for my lost jacket. y mi más profunda preocupación por mi chaqueta perdida. Okay, sense of humor. Así que sentido del humor. Then that's what I'm working with. Y eso es con lo que estoy trabajando. Okay. More questions? ¿Más preguntas? Yo tengo unas dudas. No sé si las palabras renacimiento, reencarnación y son tres, ¿no? ¿Cómo? Y transmigración, ¿cuál es su diferencia o se usan como sinónimos? So she has a question with regards to three terms: reincarnation, rebirth, and transmigration. Are they used synonymously? I think about, I was in a Buddhist center, monastery in New Jersey
from 1963 to 68. Estuve en un monasterio budista en New Jersey de 1963 a 68. I was never a monk, but we lived somewhat like monks, Nunca fue un shaven monje, head. pero vivíamos como monjes con nuestra cabeza afeitada. And the head of the monastery was a very controlling person. Y el abad, el jefe del monasterio, una persona muy controladora. And in about 1965, probably earlier, Y por ahí del 64. 64 o 65, a letter came from the private office of the Dalai Lama asking about this vocabulary. una carta llegó de la oficina privada de su santidad el Dalai Lama preguntándonos acerca de este vocabulario. It's not that there's a great deal of communication between some central office and some monastery, wherever it is. No es como si existiera una gran cantidad de comunicación entre una oficina central y un monasterio donde quiera que se encuentre. It's a very loose system. Es más bien un sistema como muy abierto, muy flojo. And what we came up with was to call ordinary taking of a new life rebirth. Y a lo que nosotros llegamos es a denominar al proceso ordinario del tomar una nueva vida, renacimiento. And to call deliberate rebirth reincarnation. Y al designar el renacimiento deliberado o consciente, reencarnación. That's what we came up with. Esta es la conclusión a la que llegamos. But other people use those terms differently. Pero otras personas utilizan estos términos de forma distinta. And transmigration, in this case, means to move from lifetime to lifetime. Y la palabra transmigración se refiere al movimiento entre una vida y otra, el movilizarse entre una vida y otra. So, in one way, it's the action of moving from one lifetime to another. Así que de cierta manera se refiere a la acción de moverse de una vida a otra. In another way, we speak of 6 types of transmigration here. Y de otra forma, aquí hablamos acerca de 6 diferentes tipos de transmigración que se ilustran precisamente en la rueda de la existencia cíclica. Transmigration as an animal, for instance. La transmigración hacia un estado animal, por ejemplo. Time, since we were 15 minutes late, there's time for one more long-winded question. Así que, That means long-winded answer. ya que empezamos un poquito tarde, hay tiempo para otra amplia pregunta que propicie una amplia respuesta. Sí, gracias. ¿Qué tan importantes son los últimos instantes de la vida o las últimas impresiones que tenemos en una vida para determinar las condiciones de la siguiente? Muy buena pregunta. So he asks, how important are the last mental impressions or the last activities that we perform right before the transition of death with regards to the propulsion to rebirth? The last actions. Yeah, I actually started to talk about this and only talked about the weightiest. De hecho, empezaba a hablar acerca de este tema y tan solo mencioné las más pesadas. If the karmas are of equal weight, Si los karmas fuesen del mismo peso, then the one that's manifest near the time of death entonces el que se manifiesta cerca del tiempo del morir will be the one that brings about the next lifetime. será el que opere como la causa sustancial que propicia el nuevo renacimiento. And if those are equal, Y si estos son iguales, then the major actions to which you are habituated entonces las acciones más amplias a las que nos encontremos Will- habituados will cause it. lo causarán el renacimiento. If those are equal, Y si esos son iguales, then the earlier karmas will determine it. entonces los karmas más tempranos determinarán el proceso. So what is happening near the time of death Así que lo is que extremely important.
En conclusión, lo que acontece cerca del momento del morir es extremadamente importante and thus it's extremely helpful if your loved ones don't come in and stir you up. Por tanto, es extremadamente útil si en la transición del morir nuestros seres queridos no entran al cuarto y nos alteran. And stirring up can be either anger or desire. Y en ese contexto pueden alterarnos de diferentes maneras, propiciando en nosotros la emergencia del enojo, pero también del extremo deseo y aferramiento. You know, think of it. Somebody's grasping your hand and saying, "Oh, please don't leave me. We had such a good life together." And then you lust after staying, but you have no power to stay. Entonces imagínense que están en el lecho de muerte y alguien se encuentra acariciando su mano y en sollozos pidiéndoles que no se vayan, que tuvieran una vida tan maravillosa juntos, que permanezcan, y evidentemente esto genera en nosotros pues apego, aferramiento sobre una circunstancia sobre la que no tenemos en efecto poder, ¿no? And even with the same action, like this or crying, you could think, "Give me a break. Get off my back." O aún con la misma acción que alguien se encuentra acariciándonos, pidiéndonos que permanezcamos, nosotros podríamos molestarnos y decirle a la persona, dame un respiro, ¿no? Libérame un momento, ¿no? I'm dying. Me estoy muriendo. Carambas, ¿no? So it's very important Por lo que es muy importante, if there's a chance for people to come in and say goodbye before you're dying. que las personas entren, se despidan de nosotros antes de estar muriendo. And to do it without crying. Hacerlo sin llorar. And as I advised the wife of one of my younger cousins, Y como recomendaba a la esposa de uno de mis sobrinos jóvenes, turn off the television set. apaguen la televisión en el cuarto del hospital. It's unbelievable how, people think you still want to see your favorite program. Es increíble el que la gente piense que todavía queremos ver nuestra comedia favorita cuando nos estamos muriendo. My father had a huge stroke and he was totally out of it. Mi padre murió de un infarto muy intenso que le lanzó a un estado de total inconsciencia. And later when he came to, Y más tarde, cuando recuperó la conciencia, eventually he told me, eventualmente me dijo, "You don't know what's going on in this hospital. ¿tú no sabes lo que está sucediendo en este hospital? The doctors and the nurses, Los doctores y las enfermeras they had put a speaker on his pillow. le habían puesto una bocina cerca de su almohada. And those hospital soap operas were on. Y ustedes saben que transmiten estas comedias de doctores y hospitales. So he was totally out of it, Así que estaba totalmente inconsciente, but he was totally in those programs. pero estaba totalmente consciente y dentro de esos programas. It's awful. Es terrible. Eventually I told him, Eventualmente le dije, and I made sure that the television was turned off. y así me cercioré que apagaran la televisión. And then later on, this is a long-winded answer, isn't it? Esta fue una respuesta amplia, ¿verdad? Anyway, I'll say it very fast. Lo diré rápido, no obstante. It was in another room, Estaba en otro cuarto, another person in the other bed. otra persona en otra cama, When I came in, the game show was on very loud. y cuando entré estaban transmitiendo por la televisión con un volumen muy intenso nuestros programas de concurso. So I said to the nurse, "Please turn it off." Así que le pedí a la enfermera, por favor, apáguelo. She said, "No, I can't. Y me dijo, no puedo hacerlo. This other guy likes this show a lot." A esta otra persona le encanta este show. And the question came up, what ship sank in, 1957? Y la pregunta surgió, ¿qué barco se hundió en 1957? So I wanted to be nice to the other. You see, he was deaf.
Y este hombre estaba sordo, So it had to be on very loud. así que tenían que poner la tele muy fuerte. So I shouted, Así que yo grité, "What ship went down in 1957?" ¿cuál fue el barco que se hundió en 1957? I thought at least I could be nice to him. Pensé que por lo menos podía ser bueno con él, But that guy was truly out of it. pero ese individuo estaba totalmente inconsciente. He didn't move an eyelash. No movió ni una pestaña. But my father Pero mi padre came out of his, what do you ¿Cómo? call it? ¿Cómo? Salió de su coma. Coma. Came out of his coma. Salió de su coma. And gave you the right answer. Yes. Y me dio la respuesta correcta. El Andrea Doria, ¿no? He sat up and he said, "The Andrea Doria." Se levantó y dijo, el Andrea Doria. So I turned off the set Así que apagué el and we had televisor. a great conversation. Tuvimos una gran And conversación. he died that Y murió night. esa noche. Okay. Thank you, Jeffrey.